Muy buenos días, tardes, noches a todos. Es un placer para nuestro equipo presentar el proyecto de Estadística 2. Somos estudiantes de la Universidad Mariano Galvez, sede Boca del Monte, jornada sábados. El grupo está conformado por mi persona, Steven Laferré, por Melanie Romero y por Daniel Miranda. Nuestra pregunta de investigación gira en torno a dos parques ecológicos. Los parques ecológicos son importantes porque son espacios naturales que ofrecen importantes servicios ecosistémicos como la purificación del aire, el agua, la regulación del clima, la mitigación del cambio climático. También juegan un papel crucial en la educación ambiental y en el fomento de una mayor conciencia ecológica entre la población y promoviendo la sostenibilidad y el respeto a la naturaleza. En esta ocasión vamos a comparar dos parques que son ricos en arqueología maya. Por un lado tenemos al Parque Arqueológico y Ruinas de Quiriguá, ubicado en el departamento de Izabal, Guatemala. Es un sitio de gran importancia histórica y cultural porque este parque alberga una antigua ciudad maya que floreció durante el periodo clásico. Y por el otro lado tenemos el Parque Caminalcuyú, que es un importante sitio arqueológico situado en el Valle de Guatemala, en la actual ciudad de Guatemala, en el antiguo asentamiento maya que floreció entre el periodo preclásico y clásico. Y se preguntarán por qué estamos comparando estos dos parques. Porque estos dos parques, según la INE, su promedio de visitas son iguales, son casi iguales, son similares. Y entonces vamos a compararlos para ver si realmente tienen un promedio de visitas, visitas similares. Entonces nos vamos a apoyar de eso con 5 subpreguntas que también serían varias pruebas estadísticas. Como por ejemplo, vamos a hacer por medio de hipótesis y por intervalos ver si el promedio entre el Parque Caminacuyú y Quiriguá presentan diferencias significativas. Y de la misma manera vamos a comparar las proporciones de visitas en los meses con peor clima o con el clima menos preferido, tanto como en Quiriguá como en Caminacuyú. Y de esa misma manera vamos a aplicar la misma prueba, pero con los meses de mejor clima. Y también vamos a comparar la varianza y la media a través de los años para ver si aumentó o disminuyó en Quiriguá y en Caminacuyú. Y por último vamos a comparar las varianzas de ambos parques para ver si son significativamente diferentes. El porcentaje de significancia que estamos usando en todos es del 5%. Nuestra herramienta de recolección es la INE. La INE es el Instituto Nacional de Estadística de Guatemala. Es una entidad gubernamental encargada de la recopilación, análisis y difusión de datos estadísticos en el país. La información producida por el INE es fundamental para el diseño de programas de desarrollo, evaluación de políticas, la investigación académica, que es nuestro caso, contribuyendo hacia el progreso socioeconómico y bienestar de la población guatemalteca. En este caso, nosotros utilizamos una base de datos que pueden ver aquí la URL para consultarla, que básicamente nosotros tomamos los datos brutos y los trabajamos. Ahorita vamos a proseguir con el análisis de datos encargado de mis compañeros. A continuación se les presentará el análisis de datos. Guatemala es un país que posee muchos parques ecológicos. Nosotros solamente nos vamos a enfocar en dos, Caminalcuyú y Quiriguá. Como primera pregunta tenemos las visitas promedios al Parque Ecológico Caminalcuyú y al Parque Ecológico Quiriguá presentan diferentes significancias.
Por medio de intervalos concluimos que los promedios de visitas al Parque Ecológico Quiriguá y al Parque Ecológico Caminal Cuyo presentan diferencias significativas. Y con un nivel de confianza podemos afirmar que el promedio de visitas de Caminal Cuyo es mayor. Ahora por medio de hipótesis. La hipótesis nula: no hay una diferencia significativa en los promedios de visita entre el Parque Ecológico Quiriguá y el Parque Ecológico Caminal Cuyo. En nuestra hipótesis alterna hay una diferencia significativa en los promedios de visita entre el Parque Ecológico Quiriguá y el Parque Ecológico Caminal Cuyo. Podemos concluir que nuestra hipótesis alterna es la acertada. Hay una diferencia entre los promedios de visita entre el Parque Ecológico Quiriguá y el Parque Ecológico Caminal Cuyo. En Guatemala, muchas de las familias prefieren salir los fines de semana y los días de asuetos. Pregunta número 2. ¿Es similar la proporción en la cantidad de visitas recibidas por el Parque Ecológico Quiriguá y el Parque Ecológico Caminal Cuyo durante el cuatrimestre con el clima menos preferido, mayo-agosto? A la hora de analizar los datos por medio de intervalos podemos ver que las visitas son significativamente diferentes. Hipótesis nula: las proporciones de visitas recibidas por el Parque Ecológico Quiriguá y el Parque Ecológico Caminal Cuyo durante el cuatrimestre con el clima menos preferido son iguales. Por otro lado, nuestra hipótesis alterna: las proporciones de visitas recibidas por el Parque Ecológico Quiriguá y el Parque Ecológico Caminal Cuyo durante el cuatrimestre con el clima menos preferido son diferentes. Rechazamos nuestra hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa y concluimos que las proporciones de visitas recibidas por el Parque Ecológico Quiriguá y el Parque Ecológico Caminal Cuyo durante el cuatrimestre en el clima menos preferido son significativamente diferentes. Guatemala es un país con diversidad y riqueza cultural. Nosotros somos los encargados de mantener nuestros parques ecológicos limpios. Es similar la proporción en la cantidad de visitas recibidas por el Parque Ecológico Quiriguá y el Parque Ecológico Caminal Cuyo durante el cuatrimestre con el clima más preferido, enero-abril. Por medio de intervalos, las proporciones de visitas recibidas por los parques durante el cuatrimestre más preferido son significativamente diferentes. En nuestra hipótesis nula, las proporciones de visitas recibidas por el Parque Ecológico Quiriguá y el Parque Ecológico Caminal Cuyo durante el cuatrimestre con el clima más preferido, enero-abril, son iguales. En nuestra hipótesis alterna, las proporciones de visitas recibidas por el Parque Ecológico Quiriguá y el Parque Ecológico Caminal Cuyo durante el cuatrimestre con el clima más preferido, enero-abril, son diferentes. Rechazamos nuestra hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa y concluimos que las proporciones de visitas recibidas por el Parque Ecológico Quiriguá y el Parque Ecológico Caminal Cuyo durante el cuatrimestre con el clima más preferido son diferentes, enero-abril. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Alexander Miranda Castillo. Mi carnet es 7690 2217 930. Y tenemos esta siguiente pregunta, que sería: dice, ¿hay algún cambio significativo en la medida de la varianza en la cantidad de visitantes en los parques ecológicos Quiriguá y Caminal Cuyo a lo largo del año? Esa sería una media. Lo utilizamos entre media y la varianza. En Quiriguá tenemos 1.740 menor o igual que 3.339. Desde aquí, el Parque Ecológico de Quiriguá ha mostrado un aumento en el promedio de la cantidad de visitantes a lo largo del año, que sería 708.873 menor o igual a una varianza al cuadrado, que sería un menor o igual de 4.072.215. El Parque Ecológico de Quiriguá ha mostrado disminución en su varianza a lo largo de los años.
Ahora en el Caminar Juyú tenemos 2.394 menor o igual a la varianza, ¿verdad? Que sería de 3.515. El Parque Ecológico de Caminar del Juyú ha mostrado un promedio de visitantes a lo largo del año y contamos con 497.127 y con 2.855. En este Caminar Juyú ha mostrado una disminución en su varianza a lo largo de los años. Las varianzas en la cantidad de los visitantes en los parques ecológicos Quiriguay y Caminar Juyú es significativamente diferente. Esto sería por intervalos. Con un nivel de confianza del 95% se puede establecer a las varianzas poblacionales no son iguales. Contamos con la varianza del Quiriguay y la varianza del Caminar Juyú con el número de 72 iguales, que esto sería un promedio de 1.3724, menor o igual a la varianza de 3.123, ¿verdad? Dice, las varianzas de la cantidad de los visitantes del Parque Ecológico Quiriguay y Caminar del Juyú es significativamente diferente. Esto lo hacemos por hipótesis. Contamos con H sub 0 y H sub 1, que en H sub 0 contamos que son iguales y en H sub 1 que son diferentes. En conclusión, rechazamos H sub 0, por lo tanto concluimos que las varianzas poblacionales son diferentes. El resultado, las medidas son de ambos parques son iguales. Las proporciones de visitas en los meses menos preferidos, mayo a agosto, no son iguales, ya que el Parque Ecológico Caminar Juyú es más visitado. También en las proporciones de visitas en los meses más preferidos, que son enero a abril, no son iguales, ya que el Parque Ecológico Caminar Juyú es el que recibe más visitantes. Los cambios en la varianza y en la media tampoco fueron iguales, o sea, en Quiriguá sí hubo un aumento en la media y en Caminar Juyú hubo una disminución, pero en la dispersión hubo disminución. Pero hay que tomar en cuenta, tenemos que tener en cuenta estos dos factores a la hora de dar un juicio. Y ya por último, en ambos parques no se obtuvo una varianza igual, o sea, hace que los datos no se dispersaban de manera similar. Ok, ahorita para relacionar estas 5 subpreguntas a nuestra pregunta principal, de que si las visitas fueron iguales en Caminar Juyú y en Quiriguá durante el lapso de 2008 a 2013, las podemos relacionar teniendo en cuenta que a la hora de tomar nuestros datos en bruto, podemos obtener una media muy similar, en ambos, pero a la hora de hacer pruebas de hipótesis y a la hora de evaluar las varianzas, podemos llegar a otra conclusión. Podemos llegar a la conclusión de que en efecto no son iguales, porque no solamente nos podemos guiar de la media, y también nos tenemos que guiar por factores externos, como por ejemplo el buen clima o el mal clima. Y por lo tanto hay una relación específica entre la media y la varianza cuando se trabaja con proporciones, pero esta relación es distinta a la simple comparación de medias y varianzas en poblaciones generales. En este caso, por así decirlo, nuestra muestra serían los meses que hay mejor clima o peor clima. En resumidas cuentas, al comparar dos medias es crucial considerar la varianza de las poblaciones subyacentes. La varianza proporciona información sobre la dispersión de los datos, afecta la precisión y la significancia de la comparación de las medidas. Una comprensión completa de la relación entre la media y las varianzas es fundamental para realizar comparaciones estadísticas válidas e interpretar adecuadamente los datos.
Y con esto podemos concluir que, en efecto, las visitas entre Caminalcuyú y Quiriguá no son para nada iguales, tanto como en su promedio como en su varianza. Con esto concluimos nuestra presentación de proyecto final de Estadística 2. Muchas gracias y espero que la información proporcionada haya sido clara y útil para todos.